En este módulo vamos a determinar la ganancia mecánica del mecanismo mostrado en la figura. El mecanismo mostrado en la figura es un mecanismo de retorno rápido. Este eslabón es la manivela de entrada, hay un motor conectado en la manivela de entrada que produce el movimiento de la herramienta. La herramienta está simulada por este eslabón, este es el carnero que desliza a lo largo de una guía. Vamos a determinar la ganancia mecánica. Se llama ganancia mecánica la relación entre la fuerza de entrada y la fuerza de salida. La fuerza de entrada debe estar aplicada a este eslabón, que es el eslabón de entrada, y la fuerza de salida debe ser medida en este eslabón, que es el eslabón de salida. La fuerza de entrada debe ser una fuerza perpendicular al eslabón, mientras que la fuerza de salida, como el eslabón de salida describe una trayectoria rectilínea, debe ser una fuerza en la dirección horizontal. Entonces pasamos a aplicación mecanismos. Quiero determinar la ganancia mecánica para una posición determinada. La ganancia mecánica cambia con la posición. Para cada posición de la manivela de entrada habrá una ganancia mecánica distinta. Quiero determinar la ganancia mecánica cuando la manivela forme un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una foto, tomarle una foto al mecanismo para una posición de 30 grados. Con esta restricción del eje de movimiento tocamos la conexión. Eso nos dice que el ángulo es 20 grados. Por supuesto es 20 grados con la horizontal, es un ángulo medido con respecto a la horizontal. Yo quiero que ese ángulo sea 30 grados porque quiero determinar la ganancia mecánica para esta posición. Debo entonces tomar una foto, disparo la cámara y esta foto corresponde a esta posición. Cerramos aquí. La fuerza debe estar aplicada en este eslabón, en el extremo del eslabón, y la fuerza debe ser perpendicular al eslabón en este punto. Entonces habilito los puntos y efectivamente no encuentro que aquí exista un punto sobre este eslabón. Entonces debo abrir el eslabón, lo abro y quiero un punto en este eje y sobre esta cara. Entonces eso se hace así: nuevo punto, crear un punto, nuevo punto. Ese punto debe estar sobre esta cara y debe estar, habilito los ejes para encontrar los ejes, y debe estar sobre este eje. Mantengo hundida la tecla Control Alt y toco este eje. Bien, ahí está el punto. Lo acepto, le digo OK y le puedo poner incluso nombre a ese punto. Ese punto es el punto A, digamos. Listo. Entonces aquí está el punto A. Debo aplicar una fuerza en ese punto. Entonces, nueva fuerza. Por esta opción puedo agregar una nueva fuerza. Nueva fuerza. Tengo fuerzas en un punto. Debo decir en qué punto quiero aplicar la fuerza. Selecciono el punto. Toco el punto. Le digo OK. Entonces ya selecciono el punto. Ahora debo decirle en qué dirección está esa fuerza. La dirección de esa fuerza debe ser perpendicular al eslabón. Miren que la fuerza aquí la está representando en dirección perpendicular. No, perpendicular pero contenida en el plano XY. O sea, no hay componente en Z. La componente en X debe ser... si este ángulo es 30 grados, el ángulo acá que forme la fuerza con la horizontal debe ser 60 grados, porque la fuerza debe ser perpendicular al eslabón. Aquí el ángulo, en esta posición, el ángulo es 90, aquí es 30, de manera que el ángulo imaginario que hay aquí debe ser 60. La componente en X debe ser negativa, sería menos negativa
cos por coseno de 60 grados. La componente vertical, esa es la componente horizontal, negativa. La componente vertical debe ser seno de 60 grados. Entonces, seno es sin de 60. Sin 60. Utilizo paréntesis por si acaso. Y le digo, ok, miren cómo esa fuerza quedó perpendicular. Pero ¿dónde está? Perpendicular, pero todavía me falta definir. Esta es la dirección de la fuerza, perpendicular al eslabón y aplicada en este punto, pero todavía me falta definir qué magnitud va a tener la fuerza. La fuerza la está midiendo en libras fuerzas, no importa en qué unidades estén midiendo la fuerza. Puede medirla en cualquier sistema de unidades, puede medirla en cualquier unidad. Digo que tengo una fuerza de entrada, por ejemplo, de 100 unidades. En este caso serían 100 libras fuerza. El mecanismo está construido y está ensamblado utilizando un sistema de coordenadas, un sistema de unidades inglés, donde la fuerza se mide la fuerza de entrada. Ahora quiero calcular la ganancia mecánica, y para calcular la ganancia mecánica tengo que determinar cuál es la fuerza de salida cuando la fuerza de entrada es ¿cuál? Voy a editar definición. Esa fuerza de entrada es de 100 libras fuerza. Bien, entonces ¿cuál será la fuerza de salida? Aquí, análisis, creo un nuevo análisis. Nuevo. Ese análisis es un análisis balance de fuerza. Aquí, balance de fuerza. Nunca habíamos hecho este tipo de análisis anteriormente. Es un análisis de tipo estático. Digo para qué posición quiero hacer el análisis. El análisis lo quiero hacer para la foto que tomé. Aquí muestro que el análisis es para esta posición. Si tuviera alguna otra posición previa, y simplemente aquí puedo mostrar que el análisis lo voy a hacer para esta posición. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo mirar que no existan motores, porque es un análisis de tipo estático. Quito los motores. Cargas externas, debe haber solo la fuerza aplicada. Solo esta es la carga externa que hay sobre el sistema. La gravedad no necesito habilitarla. Voy a hacer un análisis donde el balance de fuerzas es entre entrada y salida, y la gravedad no interviene en ese balance. Entonces ahora voy a... Aquí siempre los grados de libertad tienen que chequear que sea 0 grados de libertad. Voy a colocar una fuerza con esta herramienta, crear una fuerza. Esa fuerza la voy a aplicar en el punto de la herramienta, en este punto. Le digo OK, doy las componentes de la fuerza. Las componentes de la fuerza son 1 en componente horizontal. Aquí me pregunta la componente vertical, 0 en componente vertical y 0 en componente Z. Miren la fuerza que hay aplicada. Esta es la fuerza que va a balancear el sistema. El resultado que me puede dar será positivo o negativo. Si la fuerza es en este sentido, es positiva. Si el resultado es negativo, no se asusten. Simplemente quiere decir que la fuerza que balancea el sistema es en sentido contrario. Pero lo importante es la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza es a lo largo de la guía. Bien, parece que estuviéramos listos. Le damos Run. Aquí está. Dice que la reacción, la fuerza de reacción en la restricción es de 77.97, digamos 78. 78 unidades de fuerza. Las unidades de fuerza son libra-fuerza. Entonces, ¿cuál es la ganancia de este mecanismo en esta posición? Es menos que 1. ¿Por qué?
Entramos con una fuerza de 100, recuerden que aquí la fuerza que aplicamos era de 100 y la salida es 78. Entonces la ganancia mecánica es 78 dividido 100, la ganancia mecánica es menor que 1, es 0.78. ¿Ok? Bueno, y le decimos, cerramos este, o le decimos OK, con lo cual queda guardado este análisis. Si le decimos OK, queda guardado el análisis. Realmente lo más difícil en este problema fue establecer una fuerza perpendicular a este eslabón. ¿Verdad que fue lo más difícil? Porque teníamos que darle los cosenos directores de la fuerza. Bueno, les voy a dar un hit, les voy a dar una forma de hacer las cosas un poco más sencillas. En lugar de fuerza aplicada, puedo crear un torque. La misma herramienta que me aplica una fuerza, me puede aplicar un torque. Los torques se aplican sobre los cuerpos. Entonces, torque. ¿En qué cuerpo? Aquí me está preguntando cuerpo. Un torque sobre este cuerpo. Bien. ¿De qué valor debe ser el torque? El torque es cualquiera. Ese va a ser el torque de entrada. Miren que el torque es perpendicular al eslabón. ¿De cuánto quiero el torque? Establezca usted el torque. Cualquier valor. Por ejemplo, un valor. Vamos a hacer que el torque sea exactamente equivalente a una fuerza de 100. Una fuerza de 100 en este punto, si el eslabón mide 4.5 pulgadas, y esto lo medí yo anteriormente, yo sé que este eslabón mide 4.5 pulgadas. Si este eslabón mide 4.5 pulgadas, una fuerza de 100 libras fuerza como la que utilizamos aquí, usen la regla de la mano derecha. Una fuerza de 100 acá produce un torque así, ¿de cuánto? 100, que es la fuerza, por el brazo, que es 4.5. Entonces, en la magnitud del torque voy a poner 100, que es libras fuerzas, por, miren que las unidades de torque son pulgadas, libra fuerza. Este eslabón dije que tenía 4.5 pulgadas. ¿Bien? Entonces es un torque de 450 libras fuerza pulgadas. Esas son las unidades de torque que está usando Proin. Le decimos OK. A este le voy a poner un nombre para diferenciarlo del otro, torque. ¿Bien? Y le digo OK. Entonces regresemos al análisis de balance de fuerzas. La fuerza que teníamos balanceando el sistema era una fuerza horizontal. Aquí está. La única diferencia ahora es que en las cargas aplicadas voy a eliminar esta carga y voy a sustraerme esta otra, que es el torque. Bien. En lugar de fuerza voy a usar un torque. Pero recuerden que ese torque yo lo escogí de manera que sea equivalente a una fuerza de 100 libras fuerza. Voy acá y si todas las cosas funcionaron bien y le doy Run, debo obtener el mismo resultado que antes. Run, aquí dice menos 77.97. Por el signo no se preocupen. El valor es exactamente el mismo. Quiere decir que la fuerza es contraria a la que supusimos. Bien.
¿Cuál es la ventaja de poner un torque en lugar de una fuerza? Porque ahora, si yo quiero la ventaja mecánica en otra posición, simplemente escojo aquí posición actual, cambio de posición, digamos que quiero para esta posición, que puede ser aproximadamente 0 grados, y le doy run, y entonces me da la ganancia mecánica para esta posición. 117 es la fuerza de salida y la fuerza de entrada es 100. Entonces la ganancia mecánica en esta posición sería 1.17. Si quiero la ganancia mecánica en otra posición, cambio el mecanismo a cualquier otra posición. En esta posición aproximadamente el eslabón de entrada es perpendicular a este eslabón. ¿Cuál es la ganancia mecánica en esta posición? Le digo run, sí, 10, ¿cuánto? 10, recuerden siempre que tenemos que dividir por 100, 10.46, muy buena ganancia mecánica. 10 quiere decir que la fuerza de entrada que estoy usando aquí es 100 libras fuerzas y estoy obteniendo aquí una fuerza de salida de 1000 libras fuerzas. La ventaja mecánica es más de 10, o sea que hay una amplificación de la fuerza de entrada. La fuerza de entrada es muy efectiva porque 100 entrada, 1000 a la salida. Esa ventaja mecánica es grande porque estos dos eslabones son perpendiculares. Yo pienso que también la ventaja mecánica debe ser grande en esta posición, donde los eslabones también son, aquí lo pongo aproximado, no quiero hacerlo ahí, puede ser más o menos perpendicular uno con otro. Y le digo otra vez que calcule la ventaja mecánica, run, ¿cuánto? Muy buena ventaja mecánica, muy buena. Miren, una fuerza de entrada de 100 me produce una salida de 31.000. Excelente, aunque peligrosa, ¿no? Aunque muy peligrosa, porque yo estoy manejando aquí una fuerza de entrada de 100 libras fuerza y esa fuerza es 30 veces mayor aquí. Peligroso, porque entonces tengo una buena ventaja mecánica, pero debo tener cuidado con el material en esta zona. Aquí seguramente que las reacciones en las conexiones van a ser muy altas, porque tengo una relación entre la fuerza de entrada y la fuerza de salida de 30. O sea, la fuerza de entrada es amplificada 30 veces. Y si bien es una cosa muy buena, por un lado, tiene sus desventajas, porque entonces el material puede estar sometido en estas posiciones a fuerzas que son mayores que las que puede resistir. Bueno, hasta aquí es este video.